Lo dijo en la primera hora. Hace un par de semanas, el Consejo de la Judicatura, con el voto favorable de su presidente Mario Godoy y de los vocales Merck Benavides y Solanda Goyes, solo con la oposición de la vocal Yolanda Yupangui, optaron por declarar la nulidad total del concurso de méritos y oposición para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Yo quiero recordarle al país que la Corte Nacional de Justicia no puede sesionar en pleno porque está incompleta. De un pleno que debería estar integrado por 21 jueces, apenas hay 10. Había 11, pero con la renuncia de Iván Saquicela para ser candidato presidencial, se quedaron con 10. Y resulta que ya es más de un año, año y medio, que venimos esperando la renovación, que ha tenido tropiezos. Hubo un primer proceso que llevó adelante Wilman Terán. Ese proceso que fue muy cuestionado, luego lo echó abajo el Consejo de la Judicatura cuando pasó a ser presidido de forma encargada, interina, por el doctor Álvaro Román. Se inició un nuevo proceso, luego la actual judicatura presidida por Mario Godoy declaró la nulidad parcial por el escándalo de las pruebas de confianza, la contratación de una empresa que ahí ha tenido entre su razón social hasta la contratación de actores de teatro. O sea, una locura esto. Y hace un par de semanas, en cambio, la nulidad total frente a ciertas irregularidades encontradas en fases que ya estaban precluidas, pero que develarían, de acuerdo a los informes técnicos, que hubo beneficiados y perjudicados por calificaciones. El Colegio de Abogados de Pichincha, liderado por Paulo Caña, ha tenido desde hace meses, y había tenido desde hace meses, una postura de que se declare la nulidad total. Paulo Caña está con nosotros aquí, nos visita en nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias, buenos días, gracias por la invitación y buenos días con todos. Gracias a usted. Bueno, finalmente se hizo lo que planteaba el Colegio de Abogados, que es la nulidad total. ¿Cómo ve usted esta decisión de hace un par de semanas? Y está claro que la actual judicatura no va a poder llevar adelante un nuevo proceso porque no le alcanza el tiempo. Esta judicatura tiene vida hasta enero, me parece, cuando tiene que ser reemplazada, doctor. Así es, mire, para comenzar debo indicar que no solo este concurso, nosotros hemos estado detrás para que se declare la nulidad total, sino el anterior. De hecho, nosotros pusimos una acción de protección en el cual ordenó la jueza la suspensión y posteriormente el doctor Álvaro Román declaró la nulidad total. Ahora, en este concurso, nosotros ya habíamos advertido que existen algunas irregularidades dentro del proceso y eso hace que esté empañado dicho concurso y por eso nosotros pedíamos la nulidad total. A pesar de ello, el Consejo de la Judicatura indicó que primero necesitaban un informe de Contraloría General del Estado para poderse pronunciar. Pero nosotros insistimos en el tema, indicamos las irregularidades y de hecho un colega de ustedes también determinó que después de sus investigaciones que la empresa que llevaba las pruebas de confianza ni siquiera tenía residencia en el lugar que se indicaba en la Superintendencia de Compañías. Es por eso que el Consejo de la Judicatura, a pesar de no tener este informe de Contraloría General del Estado, declaró la nulidad parcial insanable. Y esto quería decir que iba hacia atrás para nuevamente tomar las pruebas de confianza y creo que regresaban alrededor de 35 postulantes que habían sido separados. Se retrotraía el concurso. Exactamente, pero solo hasta la parte de la prueba de confianza. Nosotros insistimos, y no solo como Colegio de Abogados de Pichincha, sino como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, es decir, la que abriga los 24 colegios de las diversas provincias, insistimos de que debe ser la nulidad total. ¿Por qué? Porque indicamos que las irregularidades no solo determinaban a esta fase de donde se daba la prueba de confianza, sino a la de méritos y oposición, es decir, por la primera fase, donde algunos postulantes indicaban que habían presentado los requisitos, los documentos y demás, y a pesar de ello, tenían calificaciones más bajas de otros postulantes que habían presentado en similar forma. Entonces, no era correcto que se estaba quebrantando el principio de igualdad entre uno y otro, y eso determinaba o podía hacer ver que posiblemente se estaba queriendo beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces, nosotros insistimos en esta nulidad total y que finalmente hace 2 semanas, a través del pleno del Consejo de la Judicatura, decidió en efecto, por estas irregularidades a las que hago referencia, declarar la nulidad total. ¿Cómo confiar en un proceso como este, en un concurso como este? Más todavía cuando hablamos de que se trata de irregularidades no en 1 o 2 casos, según se recoge, hubo irregularidades o inconsistencias en al menos 17 casos, irregularidades en cuanto a calificaciones, presentaron, por ejemplo, títulos que no correspondían y esto permitió alcanzar un puntaje que no correspondía. Entonces, ¿cómo confiar ya en este punto?
Mire, yo considero que la única forma de que este concurso, el nuevo concurso, sea viable es que el Consejo de la Judicatura permita sugerencias por parte de la academia y de los abogados en libre ejercicio profesional para construir este reglamento. Porque si se construye el reglamento de forma adecuada, va a ser la única viabilidad para que finalmente se llegue a terminar el concurso designando a los jueces que requiere y que hacen falta en la Corte Nacional de Justicia. Como bien decía Fabricio, de los 21 jueces titulares que deberían estar, están 10. O sea, ni siquiera pueden hacer la sesión de pleno porque no tienen mayoría. Entonces, estamos a la deriva, se está presentando, se ha puesto por parte del Consejo de la Judicatura a jueces encargados para que puedan atender los procesos que están en Corte Nacional, que valga decirlo, de que en materia penal no solo son los recursos de casación, doble conforme y revisión, sino también los de fuero de corte que se están tratando porque alguno de los procesados era o exministro o una autoridad, entonces ni siquiera les alcanza para poder atender todos estos procesos. Mientras tanto, los demás estamos a la cola esperando en recursos de casación, creo que hoy entre 8 o 10 meses, esperando que nos den día y hora para poder llevar a cabo una audiencia, y eso no puede quedarse en suspenso, pues el sistema judicial tiene que seguir avanzando porque tienen que darle justicia a la sociedad. Doctor, vuelvo con lo que planteaba al inicio. Tuvimos un proceso que lo lideró Wilman Terán, que finalmente el doctor Álvaro Román lo dejó de lado. Ese proceso estuvo viciado. Sí, Ustedes también lo cuestionaron. De hecho, nosotros presentamos una acción de protección. ¿Cuál era el cuestionamiento sobre ese proceso que finalmente se anuló totalmente? Bueno, ahí habían 8 irregularidades dentro del proceso. Dentro de ello también habían calificaciones que se estaban dando a ciertos postulantes donde se determinaba que querían beneficiar a unos. También se había puesto al comité de expertos de manera general, cuando la norma, la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial obliga a que tienen que ser expertos en la materia, y en el mismo sentido, los postulantes no se determinaba los postulantes para qué especialidad o para qué sala iban a ir, cuando la Constitución indica que deben tener una especialidad y que deben respaldar su documentación y conocimiento en esa materia. Es decir, si yo soy abogado penalista y tengo mis estudios en materia penal, imposible que quiera postular pues para una sala civil o una sala laboral donde se determina que debe tener especialidad. Eso conllevó a que estas irregularidades determinaban que se quería beneficiar a ciertas personas. Ese en el proceso de Wilman Terán. Luego está claro el tema de la nulidad parcial insanable por el caso de Métricas Web, que usted lo ha mencionado. Efectivamente, hubo un reportaje inicial de Teleamazonas, lo hizo el colega Fausto Yepes, que de alguna manera allanó el camino para conocer la verdad y estos cuestionamientos que luego inclusive fueron validados por la Contraloría General del Estado. Y luego llegamos a este punto en el que se declara la nulidad total. ¿Había que hacerlo? ¿Había que tomar esta decisión? ¿O se podía optar por otro camino que no nulite totalmente el proceso, doctor? Yo considero que debería tomar esta decisión de la nulidad total. ¿Por qué? Porque el proceso ya estaba viciado, y si de una u otra manera se seguía con el proceso, a la final los jueces designados que se iban a designar iban a estar no cuestionados, carentes de credibilidad y confianza, cuando hoy el sistema judicial exige que nuevamente se devuelva esta credibilidad, esta confianza. Caso contrario, vamos a estar en un estado de barbarie donde la justicia se tome por propias manos, y que de hecho ya hemos visto en algunos casos donde la gente ya no confía en la justicia y mata, asesina en función de tomarse la justicia por manos propias. A eso es lo que hay que evitar, y para eso debe nacer desde concursos transparentes, públicos, claros, para que podamos tener los mejores jueces, las mejores personas en estos cargos, que valga decirlo, es la más alta corte, ¿no? Es decir, esta nulidad total debió decidirse en el momento en que se resolvió la nulidad parcial. Sí, yo considero que sí, y de hecho, si hubiera sido en ese sentido, muy posiblemente ya estuviéramos con el reglamento listo y muy posiblemente ya con el concurso. Ahora, ¿qué va a pasar? Este reglamento muy posiblemente estará listo para entre febrero o marzo del 2025, de ahí serán entre 8 o 10 meses para el concurso, ¿no es cierto? O sea, que es un nuevo reglamento. Claro. ¿No se puede utilizar el anterior? No, porque ya está viciado, porque por eso mismo, por esta carencia o estos vacíos legales, permitió que este concurso esté amañado. Entonces, hay que hacer un reglamento robusto. ¿Qué debe contemplar ese nuevo reglamento que se diferencie del que se ha venido aplicando y que estaría viciado? Tener la claridad de quiénes van a tomar decisiones, que en este caso debería ser el Pleno. En este último reglamento podían tomar decisiones mandos medios, y de hecho es la forma en que se manipulaban para que ciertas personas sean beneficiadas.
De tal suerte, y ustedes verán, que de hecho Fiscalía está llevando a cargo la investigación, no solo en el caso Pantalla, que determinaba sobre el proceso anterior, el de Wilman Terán, sino el nuevo proceso donde se indica que ya se vendían estas posibilidades para postularse, sea con las preguntas que se iban a tomar en dicho concurso. Ahora, Dale, perdón, dale. sí, estamos hablando un poco de los plazos. Estamos diciendo que este concurso debía estar listo a inicios de este 2024, si no me equivoco. Declarada la nulidad, tomando en cuenta que habrá nuevos vocales del Consejo de la Judicatura a inicios del próximo año, tentativamente en enero. Va a depender también de esto que entre febrero y marzo se pueda contar en efecto con un reglamento, porque son los encargados en este caso de elaborarlo. Es decir, puede no cumplirse esa estimación. Claro, lo que pasa es que hay que tener claro todos los pasos que se deben de seguir dando, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Consejo de la Judicatura actual va a estar hasta enero del 2025. ¿Por qué? Porque ahí ya debería haber la renovación. Para esto, las 5 instituciones que nombran los vocales del Estado son Gobierno, la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y Corte Nacional. Deben enviar las ternas para que de ellos decidan los vocales, con una cosa importante, que de la terna de la Corte Nacional será el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Esto, entonces, vamos a tener que para febrero del 2025 vamos a tener nuevos vocales, y ellos deberían ser los que inicien este proceso para el concurso de jueces de la Corte Nacional. Porque sería ilógico que el actual Consejo de la Judicatura, más allá de que se puedan renovar, que también habría esa posibilidad, Claro. ¿no es cierto? Pero más allá de ello, no sería correcto que ellos inicien este proceso, este reglamento para este nuevo concurso cuando posiblemente ya no van a estar. O sea, lo lógico sería entonces que esta judicatura ya no avance nada del proceso, sino que lo deje a la nueva judicatura. Por supuesto. ¿Y qué pasa si la nueva judicatura, a ver, porque en este país lamentablemente no es que se hacen los procesos de manera rápida, de manera oportuna? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lamentablemente a ratos tarda mucho en llevar adelante los procesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se envían las ternas a tiempo? Tiene que ver una terna a la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y ya dije, la Corte, la Defensoría. Son 5 integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa si no envían a tiempo las ternas? No van a poder elegir el Consejo de Participación Ciudadana, pero para ello ellos deberían ya anticiparse y ya pedir las ternas a estas O sea, instituciones. en este momento es el Consejo el que tiene que anticiparse, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Ellos tienen que anticiparse y pedirle a las diferentes vertientes las ternas. Exactamente. Ellos ya deberían pedir sus ternas para que después no se les pase el tiempo y con eso puedan hacer su selección en debida forma y tener ya integrada el Consejo de la Judicatura. ¿Y si no lo hacen? O sea, a mí lo que me preocupa es que ya estamos en diciembre, ¿ya? Y se supone que la actual judicatura termina en enero. Nadie ha hablado de las ternas. De lo que yo entiendo, antes de ayer, el Consejo de Participación Ciudadana ya solicitó o ya ofició para que envíen las ternas a las diferentes instituciones. Entonces las instituciones tienen que hacerlo a la brevedad posible. Por supuesto. ¿Podría Por supuesto. ser que no tengamos estos nuevos jueces de la Corte Nacional ni siquiera en 2025? Yo espero que no. Porque la verdad que nos hace falta, el sistema judicial tiene que seguir avanzando, tiene que seguir atendiendo y despachando todos los procesos que están en su conocimiento. Pensaría que, como indico, en tiempos más o menos estaremos en febrero o marzo con el reglamento, más los 8 o 10 meses que durará el concurso, posiblemente para diciembre del 2025 ya tendremos los jueces que faltan. Y no solo los jueces titulares, es decir, los 11 que faltan, sino también los conjueces, porque es necesario. Miren, hay muchos procesos que ya han pasado, que tienen fuero de corte, que han pasado una primera instancia, que van a tribunal de juicio, apelación, casación, pero ya no tienen más jueces para los recursos de revisión. ¿Por qué? Porque ya han conocido a todos. Entonces, tienen que nombrar para que puedan despachar esos procesos. Traslado una inquietud de un oyente que dice, al estar la Corte Nacional incompleta, ¿cómo mandarían la terna? Bueno, esa es una decisión, es una potestad del presidente, Correcto. de la Corte Nacional de Justicia, que si bien es cierto, cuando hubo esta decisión de nombrarle al doctor José Swin, ahí se había indicado que iba a
a consultar con los demás jueces para enviar en consenso la terna, pero no necesariamente tiene que ser bajo este consenso. José Sfin puede enviar su terna porque esa es su potestad. Correcto. Claro, porque la norma dice que es la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Otra cosa es que, claro, aquí se ha pedido que sea validada por el Pleno, un Pleno que al momento no está incompleto. Oiga, doctor, usted, entiendo, fue parte de este grupo de especialistas, de expertos que formaron parte de este proceso que se declaró fallido. Usted decía que se necesita que la academia, que los gremios puedan aportar, pero usted no lo hizo siendo parte del comité. Sí, de hecho, cuando fuimos nosotros, enviamos la lista para el comité de expertos. Este comité de expertos entró solo en la fase de realizar preguntas a las que se daba por especialidad y la que presentamos y que estas jamás han sido cuestionadas. Pero en la primera fase, es decir, méritos de oposición, no estuvo el comité de expertos y peor aún en las siguientes fases que ya ni siquiera pasaron. ¿Qué hizo el comité de expertos específicamente? Elaborar las preguntas. Nada más. Nada más. O sea, no es que el comité, digamos, observó el desarrollo del proceso o pudo haber aportado con algunas ideas para mejorar o que se pueda rectificar algunos tramos del proceso. No, porque para eso son las veedurías. Las veedurías por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que de hecho existía, pero que nunca se supo que existía. O sea, nunca realizó su trabajo. Y considero yo, así lo he escuchado, que a pesar de que ellos hicieron algunas sugerencias, incluso en esta parte de méritos y oposición, el Consejo de la Judicatura no tomó en cuenta sus sugerencias. Acá, por ejemplo, me dice, gracias Vladimir, le envío un abrazo. El Consejo de Participación Ciudadana ya está analizando el reglamento para la designación, es decir, para la integración de la nueva judicatura, será dado 10 días. Lo deseable sería que para enero, dentro de los plazos, y que no ocurra esto de las prórrogas que luego provoca dificultades, ya pasó con el tema del Consejo Nacional Electoral, que antes de que finalice el plazo se pueda tener un nuevo Consejo de la Judicatura, que entiendo tiene un periodo de 6 años, ¿verdad? Exactamente, son 6 años los que deberían estar. ¿Qué expectativa tiene usted de la nueva judicatura? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque claro, la actual judicatura ha sido una judicatura, no digo los actuales vocales, sino la institución como tal, que fue integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Pero ha estado marcada por la controversia, hubo una integración, luego renunció María del Carmen Maldonado, luego, digamos, hubo esta disputa por la presidencia, no le permitieron al actor Álvaro Román asumir interinamente la presidencia, tuvo que acudir a la Corte Constitucional, tuvimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no quería llevar adelante el proceso, la Corte envió como 4 ternas y no las despachaban adecuadamente, tuvimos a una vocal de la Fiscalía que estaba en abierta confrontación con la Fiscal General del Estado. Hemos tenido 3 vocales que están siendo procesados, Wilman Terán, Juan José Murillo y Maribel Barreno. O sea, ha sido una judicatura marcada por la controversia en todo este periodo, doctor. Estoy haciendo un ejercicio de memoria de lo que me acuerdo. Y no olvidemos del vocal también Javier Muñoz, que ya fue sentenciado. Del vocal Javier Muñoz. O sea, de los 5... Son 4. 4 procesados, uno ya condenado. 4. Sí. ¿Qué decir de esta judicatura? ¿Y qué expectativas tiene de la próxima judicatura, doctor? Bueno, qué decir que lamentablemente los que han conformado como vocales del Consejo de la Judicatura, lamentablemente están siendo procesados, si bien es cierto no se ha determinado una sentencia, pero ya podría indicarse que existen indicios por parte de Fiscalía sobre el cometimiento de ciertos delitos. Obviamente estamos nosotros en discusión en las diferentes audiencias que se llevan a cabo, por lo tanto tienen el principio de inocencia aún dentro de ellos. Pero sí es cuestionable que lamentablemente los vocales del Consejo de la Judicatura estén siendo procesados, sea por la falta de independencia judicial, sea por persecución política o porque en efecto han cometido actos de corrupción. Estamos hablando de que quienes fueron parte del máximo organismo administrativo, financiero y de gobierno de la función judicial están siendo procesados por esa función judicial. Exactamente, entonces eso llama la atención y sobre todo empaña al sistema judicial que se ha venido a menos con todos los procesos que están en conocimiento público y que de una u otra manera han empañado, han lastimado el sistema judicial. Pero valga decirlo, si bien es cierto son casos puntuales sobre actos de corrupción, pero eso no quiere decir que todo el sistema judicial sea corrupto, que todos los jueces, fiscales o abogados en libre ejercicio profesional seamos corruptos y que nosotros pagamos para que se determinen ciertas sentencias. Esos son casos específicos. Lamentablemente estos empañan a todos. Pero ahora, ¿cuál es el trabajo ya de todos los que conformamos el sistema judicial? Es unirnos,
la academia, abogados en libre ejercicio, los jueces, fiscales, para que entre todos poder hacer este salvataje al sistema judicial y devolver esta credibilidad y confianza a la sociedad que tanta falta hace nuevamente creer en el sistema judicial. En esta línea, doctor, ¿qué opinión le merece este criterio del presidente de la Corte de Justicia que refiere, para los abogados de prestigio ya no es tan atractivo ser jueces nacionales? Y de la mano de esto también quiero preguntar qué pasa con el otro concurso de jueces también, que está pendiente. A ver, yo coincido con el doctor José Shin y le voy a poner nada más como ejemplo. Los jueces, actualmente jueces fiscales, están con un sueldo o un salario que no supera los $5,000. Si uno está en libre ejercicio profesional, y lo digo con mucha humildad, si uno está en libre ejercicio profesional, muy posiblemente va a recibir mayores ingresos que esos, y sin tener esta posibilidad después de ser procesados o después de ser señalados o estigmatizados por ejercer esta administración de justicia. A mi consideración, y yo lo he propuesto en varias ocasiones, es que considero que los valores o salarios de los jueces deberían incrementarse, porque con ello se minimizaría el tema de los actos de corrupción. Si un juez está bien pagado, no tendría por qué recibir valores adicionales en supuestos procesos que está llevando a cabo. Aunque también eso podría ser relativo, ¿no? No, yo considero que va a mejorar, y no solo lo digo por acá, sino porque ya existen ejemplos en otros países. Miren, en Estados Unidos los sueldos que reciben los jueces, que son vitalicios, valga decirlo, son muy buenos, y allá actos de corrupción en el sistema judicial son mínimos. Entonces considero yo que esta podría ser una posibilidad en la cual minimizaríamos estos actos de corrupción, por un lado. Por otro lado, valga decirlo, y también es un llamado de atención al gobierno nacional, nosotros hemos exigido como Federación Nacional de Abogados del Ecuador que se dé mayor seguridad a quienes administran justicia, es decir, a los jueces y fiscales. ¿Por qué? Miramos absortos que existen asesinatos o actos intimidatorios en contra de ellos para una decisión. Entonces resulta que ahora administrar justicia ya es un deporte de alto riesgo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque van a conocer procesos donde llegan llamadas o advertencias, intimidaciones o amenazas de que si no deciden en tal forma van a sufrir accidentes de ellos o su familia. Entonces también poniéndonos en los pies de los jueces y de los fiscales, pero por supuesto, si ya está en riesgo una integridad, por supuesto que podrían tomarse decisiones adversas contra lo que determina la ley. Pero para ello, ¿qué se necesita? Que el gobierno dé seguridad a los jueces para que ellos puedan decidir conforme a derecho. Correcto, doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Siempre a las órdenes. Muchas gracias. Veamos qué pasa con este proceso. A mí en lo personal me preocupa la contaminación por la cercanía del proceso electoral, que es algo no menor. Veamos qué pasa justamente con este tema. Gracias a Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, quien a primera hora... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.